El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de Vietnam. Número de muertos 4.2 millones, 3.5 en Vietnam, 600.000 en Camboya, 62.000 en Laos, y esta cifra no incluye las purgas de la posguerra. Clasificación 24. Tipo guerra civil ideológica. Grupos enfrentados comunistas contra capitalistas. Periodo de 1959 a 1975. Escenario: sureste asiático. Estados participantes: Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Estados Unidos, Camboya y Laos. Estados secundarios participantes: Australia, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia. Principales participantes sin estado: Vietcong, Khmeres Rojos, Pathet Lao. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Al presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. Otro aspecto negativo: guerra terrestre de superpotencias en Asia. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace: ¿cómo es posible que la mayor superpotencia del mundo pudiera ser vencida por un atajo de tercermundistas de segunda clase? Creación de dos Vietnams. 1954. El tratado en el que se declaraba la independencia de Vietnam de sus soberanos franceses nunca pretendió crear dos países diferenciados para siempre. Se trataba de una medida provisional. Aunque los rebeldes comunistas liderados por Ho Chi Minh hubieran sido los principales artífices de la expulsión de los franceses, las grandes potencias no iban a permitir de ningún modo la aparición de un nuevo país comunista, no sin presentar oposición. Como escribiría más tarde el presidente Eisenhower: nunca he hablado en persona o por carta con ningún experto en asuntos indochinos que no estuviera convencido de que si en la época de la guerra se hubieran convocado elecciones, posiblemente el 80% de la población hubieran votado por el comunista Ho Chi Minh. Occidente, por tanto, solo les permitió a los comunistas controlar la mitad norte desde Hanoi, y en el sur instauró una monarquía tradicional con capital en Saigón. Acto seguido, en el norte los comunistas procedieron a los habituales asesinatos de enemigos de clase y ejecutaron a decenas de miles de terratenientes y ricos campesinos. En el sur, el emperador sería derrocado enseguida por un golpe de estado militar que instauró la República de Vietnam, una dictadura de la élite católica bajo la presidencia de Ngo Dinh Diem. 100.000 opositores políticos, en los que se incluían comunistas y comunistas entre comillas, fueron detenidos y encarcelados. Los nuevos gobernantes prometieron elecciones para más adelante, pero ya sabemos cómo suele funcionar este tipo de cosas. Diem carecía del carisma y de la habilidad necesarias para convertirse en un dictador eficaz. Propenso a la arrogancia y al nepotismo, sus consejeros más próximos eran sus hermanos, el general Ngo Dinh Nu y el arzobispo Ngo Dinh Thuc, y el papel de primera dama del clan lo ejercía la hermosa y sarcástica Madame Nu, la esposa del general. En el sur, poco a poco se fue fraguando una rebelión comunista. Durante el año 1959, los insurgentes asesinaron a unos 1.200 funcionarios del gobierno de Vietnam del Sur y a otros 4.000 en 1961. Los dirigentes realmente importantes estaban muy protegidos y, por lo tanto, los comunistas dirigieron sus asesinatos contra los funcionarios de poca importancia y la gente de la calle. La rebelión se intensificó para alcanzar el grado de guerra civil en toda regla. Saigón concibió entonces un plan que consistía en trasladar en masa a todos los campesinos leales y reasentarlos en aldeas estratégicas. Cualquiera que permaneciera fuera de ellas sería considerado rebelde y por lo tanto blanco legítimo. Aunque se suponía que estas aldeas tenían que ser autosuficientes y protegidas por empalizadas, lo cierto es que fueron construidas por trabajadores forzados y gestionadas por el general Nu
como si se tratara de plantaciones para su propio enriquecimiento personal. En el pasado, los franceses habían invadido Vietnam para defender a los misioneros cristianos, y la Iglesia Católica había gozado de una posición privilegiada en la colonia. Después de la independencia, Diem mantuvo estas políticas que favorecían a los cristianos y que engendraron cada vez más conflictos con la mayoría budista. La innecesaria prohibición de colgar banderas durante una celebración budista dio lugar a la habitual ronda de protestas que se intensificaron hasta llegar a las palizas, los tiroteos, las detenciones, los asesinatos y los disturbios, todo lo que uno suele encontrar en una sociedad bajo tensión. La situación llegó a su clímax cuando unos monjes budistas se quemaron a sí mismos, una acción que sí es poco frecuente. La señora Nu, poco impresionada con esta inmolación, prometió aplaudir la próxima vez que asistiera al espectáculo de barbacoa de monje. Finalmente, en 1963, los elementos descontentos del estamento militar vietnamita decidieron liberarse del presidente Diem. Antes, no obstante, consultaron a sus contactos con la CIA estadounidense, quienes no les dijeron que no llevaran su plan a la práctica, de modo que el golpe siguió adelante según lo planeado, y Diem y el general Nu fueron detenidos y encarcelados. Por un tiempo parecía que todas las partes se pondrían de acuerdo en enviarlos al exilio, pero esta solución parecía muy complicada, así que en lugar de desterrarlos, Diem y Nu fueron fusilados. El golpe de Estado creó un vacío de poder durante el cual el gobierno pasó de mano en mano, y pasarían varios años antes de que un hombre fuerte, viable, asumiera el mando, hasta que Nguyen Van Thieu fue elegido presidente en 1967. Mañanas perfumadas de napalm. En agosto de 1964, dos destructores de la Armada de Estados Unidos que fisgoneaban por el Golfo de Tonkin fueron parte de un incidente. Al parecer, unas sospechosas imágenes en el radar, torpedos norvietnamitas o tal vez peces, les habían atacado. El furioso Senado estadounidense autorizó al presidente Lyndon Johnson a aplicar cualquier medida de fuerza que fuera necesaria para tomarse la revancha. Johnson esperó a tener la reelección asegurada en noviembre antes de intentar nada. Tras ser informado de que el gobierno de Saigón estaba a punto de derrumbarse, Johnson autorizó bombardeos regulares contra Vietnam del Norte. Después, reforzó las tropas estadounidenses en la región para defender las bases aéreas recién instaladas, y en abril de 1965 envió unidades de combate estadounidenses a participar en operaciones ofensivas junto a los survietnamitas. El número de efectivos combatiendo en Vietnam se fue incrementando hasta llegar al 500,000 de soldados estadounidenses en 1968, una cifra que casi igualaba a los de los 670,000 soldados del ejército de Vietnam del Sur. Dos importantes innovaciones tecnológicas diferenciaban el estilo combativo de Vietnam del modo de combatir de las guerras de superpotencias anteriores, los helicópteros y los fusiles de asalto. Durante la década de 1950 y 1960, los diferentes ejércitos empezaron a equipar a su infantería con fusiles de asalto, que podían disparar como fusil o como ametralladora ligera. Los estudios sobre los combates de la Segunda Guerra Mundial habían demostrado que la mayor parte de los tiroteos entre soldados de infantería tenían lugar a una distancia más corta de lo que se había creído antes, lo que significaba que los soldados no necesitaban disparar proyectiles de fusil de gran calibre a distancias largas, sino que por el contrario, podían utilizar munición más ligera y de un alcance intermedio. Los soldados podían entonces llevar consigo más cartuchos, lo que les permitiría malgastar más munición en ráfagas de fuego automático en lugar de limitarse a disparos individuales, que exigían apuntar con mayor precisión. Estos mismos estudios habían demostrado también la mayor eficacia de los pequeños pelotones, en comparación con las grandes formaciones. En los pequeños grupos se creaban vínculos afectivos más estrechos y los soldados combatían con mayor motivación individual que en las enormes masas del pasado. Los fusiles de asalto compensaban la pérdida de potencia de fuego. Más controvertido aún, los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial habían demostrado asimismo que la competencia combativa de un soldado en el frente
alcanzaba su punto culminante después de unos pocos meses de experiencia, y que a continuación se iba deteriorando progresivamente a medida que se asentaba el desgaste. El ejército estadounidense decidió entonces establecer rotaciones y enviar a los soldados de regreso a casa después de un año en el frente, una política muy criticada, puesto que sus detractores opinaban que esta estrategia incentivaría a los soldados a evitar asumir riesgos y a intentar sobrevivir ese año en lugar de luchar hasta la victoria como el único modo de salir de allí. A lo largo de la década anterior, los avances tecnológicos habían trasladado la guerra mecanizada al aire. Los helicópteros demostraron ser más versátiles que los vehículos blindados terrestres, puesto que al operar en 3 dimensiones podían rodear obstáculos, fortificaciones y obstrucciones en el terreno. Los helicópteros de combate, como por ejemplo los Cobra, llevaban a bordo todo un arsenal de lanzacohetes, ametralladoras Gatling y cañones, y hasta entonces el armamento de los tanques. Los helicópteros de transporte podían abastecer y reforzar a las tropas de combate, mientras que los Medivac, los helicópteros ambulancia, podían evacuar a los heridos. Pese a que los soviéticos y los chinos abastecían al Vietcong, los insurgentes del sur, y a los norvietnamitas, las tropas aliadas enviadas por Hanoi, los comunistas tenían un armamento mucho menos avanzado y dependían más de la sorpresa para liquidar o desmoralizar a los estadounidenses. Las trampas explosivas y las minas terrestres mataban y mutilaban a los estadounidenses, y las tácticas de infiltración y las emboscadas les daban una breve ventaja táctica, antes que los estadounidenses pudieran hacer llegar su artillería pesada y la utilizaran contra ellos. El Vietcong se fundía sigilosamente entre la población, lanzaba ataques sorpresa y luego desaparecía. La vía de aprovisionamiento de los comunistas demostró ser igual de esquiva que sus soldados. La ruta Ho Chi Minh rodeaba apenas visible la zona desmilitarizada DMZ, la frontera entre las dos Vietnams. Cruzaba Laos y Camboya, 2 países neutrales, y entraba en Vietnam del Sur por la puerta trasera. Los estadounidenses intentaron bombardear la ruta Ho Chi Minh, pero no encontraron nada contra lo que disparar, solo una pista de tierra en algún lugar bajo el manto de la selva. El objetivo de los estadounidenses consistía en crear una situación en la que las fuerzas comunistas quedaran expuestas a la aplastante potencia de la artillería y pudieran ser destruidas, y para ello se consideró necesario despejar la zona de guerra de civiles, maleza y jungla. 2 armas químicas contribuyeron a eliminar la vegetación y a dejar al descubierto a los guerrilleros que podían así ser masacrados. El napalm, una gasolina gelatinosa que extendía unas llamas pegajosas por una gran extensión de terreno a incendiar, y el agente naranja, un herbicida defoliante que dejaba sin hojas a los árboles, 2 productos por supuesto peligrosos para cualquier humano que se interpusiera en su camino. Los estadounidenses intentaron también delimitar zonas libres de fuego, de las cuales todos los no combatientes fueron evacuados a la fuerza. Al llegar el año de 1968, un total de entre 5 y 17 millones de survietnamitas habían sido expulsados de sus hogares. En teoría, al sacar a todos los civiles de la zona de guerra, las patrullas de soldados podían disparar con toda seguridad a cualquier cosa que se moviera sin poner en peligro a la población en general, a la que se suponía que estaban defendiendo. La aviación y la artillería podían machacar estas zonas con todo el poderío militar de la mayor potencia industrial del mundo, y los únicos que caerían muertos serían los malos. Por supuesto, muchos campesinos se resistieron a la idea de abandonar todo lo que poseían para que los estadounidenses pudieran destruirlo, y decidieron quedarse, poniéndose a sí mismos en peligro. Los estadounidenses no pudieron conseguir que el Vietcong saliera al descubierto y combatiera contra el armamento superior de los estadounidenses, y la guerra se convirtió entonces en una serie de implacables patrullas. Un indicio o una pista que apuntara a una base vulnerable del Vietcong desencadenaban una misión estadounidense de busca y destruye. Estos indicios podían, por una parte, ser una falsa alarma o una trampa que llevara a una emboscada, o por la otra, lanzar una misión victoriosa, una incertidumbre constante que crispaba peligrosamente los nervios de los ya crispados soldados.
La disciplina militar se rompió y los soldados estadounidenses, furiosos y frustrados, tomaron la costumbre de llevar a cabo matanzas de la población civil, entre las que se ocultaban los guerrilleros. En marzo de 1968, una trampa explosiva del Viet Cong cerca de My Lai mató a varios soldados estadounidenses. Al día siguiente, una compañía de soldados de Estados Unidos ocupó la población. Las tropas sacaron a los civiles de sus casas, arrastraron a casi un centenar de vecinos hasta la plaza del pueblo y los ametrallaron a todos. Alrededor de una docena de ancianas fueron asesinadas de un tiro en la nuca mientras rezaban de rodillas en un templo, y otras más fueron puestas en fila a lo largo de una acequia y ametralladas. Algunos de los habitantes de My Lai lograron sobrevivir ocultos bajo los cadáveres. Al final, los tripulantes de un helicóptero que en aquel momento sobrevolaba My Lai, horrorizados por lo que estaban viendo, intervinieron por iniciativa propia, amenazando con disparar contra sus propios soldados si no detenían esta masacre. Hasta 500 civiles fueron asesinados aquel día. My Lai no fue el único asesinato en masa de civiles. En otoño de 1967, una unidad especial llamada Tiger Force recibió órdenes de pacificar un territorio en disputa, tarea que emprendió sin apenas supervisión. En los meses que duró esta campaña, acumularon casi 1,000 muertes registradas, aunque era evidente que muchas de sus víctimas no eran los soldados enemigos que figuraban en los informes. Un soldado arrancó los dientes de los civiles ejecutados para recuperar los empastes de oro. Un soldado raso degolló a un prisionero con un cuchillo de caza y después le arrancó el cuero cabelludo y lo colocó en el extremo de su rifle. 2 hombres medio ciegos que fueron encontrados vagando por el valle fueron escoltados hasta el río Songbe y abatidos a tiros, según indican los informes. 2 habitantes del pueblo, entre ellos un adolescente, fueron ejecutados porque no estaban en los campos de reasentamiento. Según se indica en los informes, algunos miembros del pelotón ensartaron las orejas en los cordones de las botas para lucirlos a modo de collares, y hubo una temporada en la que casi todo el mundo llevaba collares de orejas. Una niña de 13 años fue degollada tras ser violada, y a una joven madre la abatieron a tiros después de que los soldados incendiaran su choza. Una investigación secreta del ejército descubrió 84 asesinatos indiscutibles cometidos por al menos 18 soldados, a los que sin embargo nunca se les acusó de nada. La campaña paralela Hearts and Minds, Corazones y Mentes, durante la cual Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero en la construcción de carreteras, hospitales, plantas energéticas y escuelas, resultó igual de ineficaz que la campaña militar. Estados Unidos presionó e intimidó al gobierno de Saigón para que redistribuyera la tierra entre los campesinos. El gasto fue colosal, los resultados fueron impresionantes y el efecto nulo. En una guerra que hubiera gozado de popularidad, estos programas sociales hubieran significado la suprema demostración de la benevolencia estadounidense. Pero confrontados a los bombardeos, las masacres y los reasentamientos, dicho gasto fue calificado de intento hipócrita de encubrir los horrores. Ambos bandos estaban llevando a la práctica proyectos en la sombra que entrañaban asesinatos de dirigentes civiles de la oposición, pero la mayor parte de las víctimas fueron personajes de escasa importancia y transeúntes desafortunados. Los atentados terroristas de los comunistas en la década de 1950, que habían precedido a la guerra declarada, habían continuado año tras año. En 1967, por ejemplo, el Viet Cong asesinó a unos 6,000 dirigentes locales. La CIA, en represalia, puso en marcha el proyecto Phoenix, que coordinaba los diversos programas de contrainsurgencia de la República del Vietnam bajo un solo mando, y que en el transcurso de ataques e incursiones que penetraban profundamente en territorio enemigo, asesinó entre 20.587, según los cálculos del director de la CIA, y 40,000 según el cálculo de Saigón, civiles sospechosos de pertenecer o de apoyar al Viet Cong. Decenas de miles más fueron capturados o bien encarcelados y convertidos en agentes dobles, o bien liberados tras abonar un sustancioso soborno a sus captores. La ofensiva del Tet. Tradicionalmente, Saigón y Hanoi acordaban un alto al fuego durante la festividad budista del Tet.
celebrada por la inmensa mayoría de la población vietnamita. No obstante, el 31 de enero de 1968, unos infiltrados del Viet Cong rompieron la tregua y lanzaron diversos ataques sorpresa simultáneos contra objetivos políticos por todo el país, conquistando incluso Hue, la ciudad más importante del sur y antigua capital imperial. Los comunistas obtuvieron su mayor victoria propagandística cuando un puñado de soldados del Viet Cong se infiltró en el recinto de la embajada estadounidense en Saigón, aunque al final fueron detenidos y abatidos. También la base estadounidense de Khe Sanh, en el corazón del territorio enemigo, fue asediada, pero resistió todo lo que los comunistas lanzaron contra ella. Tras conquistar Hue, las fuerzas estadounidenses y survietnamitas descubrieron tumbas recientes abarrotadas de civiles atados, al principio unos pocos centenares y después varios millares. Durante el breve periodo en el que habían ocupado Hue, los soldados del Viet Cong habían detenido a cualquiera que oliera contacto occidental, funcionarios del gobierno, maestros, médicos, clérigos, estudiantes, y habían fusilado al menos a 2.800 de ellos. Otros 3.000 desaparecidos nunca fueron encontrados. La ofensiva del Tet constituyó una clara victoria táctica de los estadounidenses. El enemigo era masacrado donde quiera que apareciera. La mitad de los 20.000 comunistas que atacaron Khe Sanh cayeron muertos o fueron heridos de gravedad, mientras que entre los 6.000 defensores estadounidenses solo se contabilizaron 200 muertos y 850 heridos. De hecho, después del Tet, el Viet Cong dejó de ser una fuerza de combate eficaz, y los soldados regulares tuvieron que ocupar su lugar para continuar la guerra. No obstante, la percepción en Estados Unidos era otra, puesto que al público en general las victorias tácticas no le parecían importantes. El gobierno le había asegurado a su pueblo que los comunistas estaban demasiado desorganizados y debilitados, y que no podrían resistir mucho más. Pero ahora el enemigo lanzaba unos ataques que penetraban más profundamente en territorio controlado por los estadounidenses y con ejércitos más numerosos que antes. Que la ofensiva hubiera salido bien y que ahora el ejército estadounidense contara con la ventaja y la superioridad táctica, permitiéndole así lanzar la potencia de fuego de su artillería contra el debilitado Viet Cong, no parecía tener ninguna importancia. Incluso en la derrota, el Viet Cong despertaba compasión. La imagen que se le quedó grabada al público estadounidense fue la de una foto y de una película muy difundidas en todos los medios, en la que aparecía un oficial survietnamita volándole los sesos a un prisionero sumido en lágrimas en una calle de Saigón. Movimiento contra la guerra en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se enfrentaba a un dilema. El número de bajas que la ciudadanía estadounidense estaba dispuesta a aceptar en una guerra en la que no estaba en juego ningún interés nacional o vital tenía un límite. El objetivo declarado de la guerra era el de llevar la paz y la libertad al atormentado pueblo de Vietnam, y en consecuencia, convertir todo ese país en un desierto humeante y lleno de cráteres no le haría ningún bien a nadie. La mejor oportunidad que tenía Estados Unidos de obtener una victoria militar radicaba en destruir el potencial bélico de los comunistas en su lugar de origen, en Vietnam del Norte, pero algo así extrañaba el riesgo de entrar en guerra contra China. En este punto de la historia, una nación demente y xenófoba armada de bombas nucleares, y desencadenar un Armagedón que mataría con toda seguridad a más estadounidenses y vietnamitas de los que nadie estaba dispuesto a tolerar. Las campañas de bombardeos contra el norte, esporádicas y casi rituales, solían estar diseñadas para enviar mensajes más que para destruir al país, y los pilotos, por lo tanto, recibían una lista muy restringida de objetivos aprobados. Aún así, solo el tonelaje de las bombas que se dejaron caer sobre Vietnam del Norte ya triplicaba la cantidad total de bombas lanzadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la puntería de los pilotos solía dejar mucho que desear, y se calcula que unos 65.500 civiles norvietnamitas murieron en estas incursiones aéreas. La guerra se alargaba sin propósito claro y no parecía verse su final, por lo que la mayor parte de los estadounidenses se volvieron contra ella. El grupo más visible de disidentes eran los estudiantes universitarios en edad militar que tenían la motivación, la organización social
y la habilidad política para organizar grandes manifestaciones de protesta en las que dar rienda suelta a su enfado. Aunque Estados Unidos había estado alimentando su ejército con los reclutas desde la Guerra de Corea, lo que antes había sido un deber, un rito de paso necesario a la edad adulta, se había convertido ahora en una pesadilla que todos querían evitar. La resolución del Golfo de Tonkin, la que en un principio había autorizado al presidente a hacer esta guerra, había sido aprobada por el Senado estadounidense con solo 2 votos en contra. Sin embargo, al iniciarse la campaña electoral a la presidencia del año de 1968, en el seno del Partido Demócrata en el gobierno estaba surgiendo una importante facción tras el candidato pacifista Robert Kennedy. Después del mal resultado obtenido en la primera etapa de las primarias, el presidente Johnson cayó en la cuenta de que nunca conseguiría la nominación de su partido a la candidatura a la presidencia y se retiró de la carrera electoral. Robert Kennedy parecía estar en camino despejado a la nominación, pero su asesinato en junio dejó a la facción pacifista sin un candidato viable, y la nominación demócrata recayó sobre el vicepresidente Hubert Humphrey, un social liberal a la antigua que nunca había declarado su oposición a la guerra. Las violentas batallas callejeras entre los manifestantes contra la guerra y la policía durante la convención del Partido Demócrata en Chicago debilitaron el apoyo al partido, y en noviembre el candidato del Partido Republicano era elegido presidente de Estados Unidos por un estrecho margen de votos. Una guerra más pequeña y más grande. Un total de 30,000 estadounidenses habían caído muertos en Vietnam el día que Johnson abandonó el cargo. Durante la campaña electoral de 1968, había quedado claro que Estados Unidos iba a salir de Vietnam, fuera quien ganara las elecciones o quien ganara la guerra. La única cuestión era cómo hacerlo sin deshonra. Inmediatamente después de su toma de posesión, Nixon empezó a retirar tropas, intentando trasladar todo el peso de la guerra al ejército de Vietnam del Sur. Mientras tanto, los comunistas lanzaron otra ofensiva. Aun cuando Nixon estaba intentando activamente sacar a Estados Unidos de los combates terrestres, unos 10,000 soldados estadounidenses murieron en el primer año de Nixon en la presidencia. Los comunistas vietnamitas llevaban muchos años lanzando sus operaciones desde sus santuarios en Camboya, el vecino neutral al oeste, un país que los estadounidenses habían empezado a bombardear y atacar en secreto a partir del momento en el que Nixon accedió al poder. El príncipe Sihanouk de Camboya permitió las incursiones estadounidenses, aunque a regañadientes y con gran discreción, y porque no le quedó más remedio. En represalia, el Viet Cong, para hostigar al gobierno de Sihanouk, armó, entrenó e infiltró un ejército de yemeres rojos o camboyanos rojos en Camboya. El monarca camboyano intentó mantener el equilibrio de la neutralidad frente a la guerra que se extendía, pero su primer ministro, Lon Nol, insistió en una línea más dura contra los jemeres rojos. En marzo de 1970, mientras el príncipe se encontraba de vacaciones en Francia, Lon Nol derrocó a Sihanouk y anunció la creación de la República de Camboya. En lugar de resignarse a una tranquila jubilación en Francia, como habían hecho su homólogo, el exmonarca de Vietnam, Sihanouk viajó a toda prisa a China, donde se puso en contacto con los representantes de los jemeres rojos, a los que se unió para formar un frente común. La situación en Camboya se deterioraba a ojos vista, y las tropas estadounidenses y la República de Vietnam lanzaron una invasión en toda regla de Camboya con el propósito de destruir los santuarios refugio del Viet Cong. La idea consistía en arrinconar a los comunistas y destruirlos, pero fueron tan incapaces de destruirlos en Camboya como lo habían sido en Vietnam. De hecho, la invasión extranjera despertó el nacionalismo de los camboyanos e intensificó su apoyo a los jemeres rojos. Esta repentina expansión de la guerra también desencadenó nuevos estallidos de protestas en Estados Unidos, durante las cuales los miembros de la Guardia Nacional dispararon contra una multitud de manifestantes de la Universidad Estatal de Kent y mataron a 4 de ellos. En 1971, las tropas survietnamitas invadieron Laos, un intento de cerrar la vía Ho Chi Minh, pero fueron rechazadas por los norvietnamitas. Otra vez la guerra civil.
Al llegar la siguiente campaña electoral para la presidencia, en el año de 1972, la presencia estadounidense en Vietnam había quedado reducida en más de un 90%, y solo llegaban 40,000 soldados en la zona de guerra. Pero los comunistas seguían negándose a permitir que los estadounidenses se retiraran. Hacía años que las intermitentes conversaciones de paz que se desarrollaban en París se prolongaban sin conseguir alcanzar un acuerdo, y se habían convertido en una farsa, en la que hasta los procedimientos más triviales eran objeto de disputa. Nixon había mejorado las relaciones diplomáticas con los gigantes comunistas, China y la URSS, con la esperanza de poder regresar al modo tranquilo y práctico de hacer las cosas del siglo XIX, cuando las grandes potencias decidían el destino de los pequeños países. Pese a que los dos gigantes comunistas estaban perdiendo dinero en la guerra de Indochina y les habían retirado casi todo su apoyo económico a los norvietnamitas, hasta dejarlo en casi nada, estos seguían empecinados. En primavera de 1972 lanzaron otra ofensiva gigantesca, y los estadounidenses, de pura desesperación, reanudaron los ataques con bombarderos pesados sobre Vietnam del Norte aquel mismo año, intentando así forzar a los comunistas a dejar que los estadounidenses se retiraran con algo de su dignidad intacta. Por fin, los norvietnamitas se lo consintieron y en enero de 1973 se acordaba un alto al fuego. Las condiciones de alto el fuego eran complicadas puesto que incluían promesas de elecciones, poder compartido, arreglos territoriales, devolución de prisioneros y cosas similares, pero nada de eso importa. La cuestión fundamental era que a los comunistas se les permitía conservar sus ejércitos en la región y que se suponía que debían quedarse tranquilos el tiempo suficiente para que los estadounidenses pudieran retirarse sin tener que llamarlo una retirada. La guerra civil continuó extraoficialmente y la República de Vietnam fue ganando terreno poco a poco, aunque cada vez estaba más claro que ambos bandos estaban en las últimas y que apenas les quedaban fuerzas. La economía de Vietnam del Sur, en los años de la guerra, se había sustentado gracias a los sobornos, a los robos, la prostitución y el mercado negro. Al menos era una economía próspera más o menos. Pero al retirarse las tropas estadounidenses el dinero se marchó con ellos. Las masas de campesinos que habían sido obligados a trasladarse a las ciudades no tenían ningún ingreso. Por otra parte, el derroche de obstinados ataques de los comunistas año tras año habían estrujado y llevado a la bancarrota al ejército de Vietnam del Norte. En octubre de 1973, tanto Rusia como China se negaron a reabastecer a los vietnamitas del norte. El primer ministro chino le dijo al líder de Vietnam del Norte que lo mejor para Vietnam y para el resto de Indochina sería que todos se relajaran durante, digamos, unos 5 o 10 años. En Estados Unidos, los rencores desatados por la oposición a la guerra habían ido empujando a la política, de forma lenta pero segura, hasta el límite de la anarquía y de la dictadura. La administración Nixon fue pillada intentando reprimir a la oposición por medio de toda una red de actividades ilegales, y en agosto de 1974, el presidente se vio obligado a dimitir, un suceso sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Se dio la casualidad, no obstante, de que a los norvietnamitas les quedaban todavía fuerzas para una última ofensiva. Su primer ataque abrió brecha y se internó en el altiplano central, la región de Tay Nguyen, aislando las ciudades del norte. El comandante de las tropas de la República de Vietnam huyó a ponerse a salvo, abandonando a 200,000 soldados y sus familias a su propia suerte. Después, los comunistas se dirigieron hacia Hue. Recordando la masacre de 1968, la población, presa del pánico, intentó escapar. Los civiles se apoderaron del aeropuerto y muchos de ellos encontraron el camino hacia el mar, donde se embarcaron tumultuosamente en los barcos o se ahogaron en el intento. Hue cayó el 25 de marzo de 1975 y poco después lo hacía Da Nang. Inmensas columnas de refugiados que huían de los comunistas quedaron atrapadas en el fuego cruzado y decenas de miles de ellos cayeron muertos. Los soldados survietnamitas, en acciones dispersas, o bien sufrían una aplastante derrota o bien huían sin presentar combate. Se quitaban el uniforme
y se fundían entre las columnas de civiles para evitar los campos de prisioneros de los comunistas. En cuanto empezó esta última partida, el Congreso de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría en contra de una intervención. En Estados Unidos todavía se debate acaloradamente la decisión de negarse a acudir una vez más al rescate de un aliado débil y en ayuda de un país del que habían sido expulsados. Pero lo cierto era que Estados Unidos no iba a regresar, y punto. Saigón y Phnom Penh cayeron en abril de 1975, y su caída fue seguida por un enorme ajuste de cuentas. Pero eso ya es otra historia, que veremos en el capítulo de la posguerra de Vietnam y Kampuchea Democrática. Número de muertos. El ejército de Vietnam del Sur dejó constancia de 223.748 muertos entre su personal, antes que las ofensivas finales irrumpieran su contabilidad. Estados Unidos registró 58.177 muertos. Durante mucho tiempo nadie tuvo ni la más mínima idea de cuántos comunistas o civiles habían perecido en esta guerra, aunque todo el mundo sabía que habían sido muchos. En abril de 1995, en el 20º aniversario del final de la guerra, Hanoi hizo públicos sus cálculos oficiales. Estos indicaban que la guerra había sido el doble de destructiva de lo que nadie antes se había aventurado a imaginar. Hanoi declaró que durante las 2 décadas que duró el conflicto, de 1954 a 1975, murieron 1.1 millones de soldados del Vietcong y norvietnamitas y 2 millones de civiles, cifras que corrobora el informe sobre la salud en el mundo de la OMS en el año 2008, que calcula 3.8 millones de muertes violentas en Vietnam durante este periodo. Se ha calculado que 600.000 personas murieron en el conflicto asociado, la Guerra Civil de Camboya, de 1970 a 1975, por todas las causas y de todos los bandos, y otras 62.000 personas murieron en Laos.